Hola a todos. El día de hoy hablaremos acerca del efecto de los inhibidores sobre la velocidad de reacción. Los tipos de inhibidores que describiremos el día de hoy son de naturaleza reversible. Quiere decir que se unen a la enzima o alguna parte de la enzima o incluso al sustrato, dependiendo del tipo de inhibidor, y lo hacen mediante fuerzas de naturaleza débil. ¿Sí? Puede ser fuerzas iónicas, ¿sí? Varía pues mucho de la estructura del inhibidor. Y el efecto, bueno, se termina, ¿sí? De forma pronta. El más conocido de ellos es el inhibidor competitivo, que generalmente presenta una estructura muy similar a la del sustrato normal de la enzima, y al parecerse estructuralmente lo que hace es inducir un cambio en la afinidad que presenta normalmente la enzima por su sustrato. Por ello es que en el gráfico de Michaelis-Menten observamos un cambio en la afinidad dada por este desplazamiento en la curva. En azul vemos la curva sin inhibidor y en rojo la curva con inhibidor. Podemos ver que a altas concentraciones de sustrato la inhibición se ve terminada. Eso es porque al final si la enzima va a preferir al sustrato por encima del inhibidor, el cual es desplazado del sitio activo de la enzima. Es ahí donde generalmente los inhibidores de tipo competitivo se unen. Aquí vemos el gráfico de Line-Weaver-Burke, que recordar que no es más que los inversos recíprocos de la velocidad y de la concentración de sustrato tomados a partir del gráfico de Michaelis-Menten. Este gráfico básicamente se construye a partir del anterior. Y vemos el comportamiento particular donde, como podemos ver, no hay un cambio en la velocidad máxima, pero sí en la afinidad de la enzima por el sustrato, presentándose este comportamiento muy característico de los inhibidores de naturaleza competitiva. Después observamos la inhibición de naturaleza acompetitiva. Nos podemos dar cuenta que esta induce también un cambio en la afinidad, pero este tipo de inhibidores también inducen que la enzima ya no alcance la velocidad máxima a altas concentraciones de sustrato. Incluso se dice que este tipo de inhibiciones se ven reforzadas por altas concentraciones de sustrato, generalmente porque estos inhibidores pueden unirse al complejo enzima-sustrato. Y aquí vemos el gráfico característico de Line-Weaver-Burke, donde observamos cambios en la velocidad máxima y cambios en la afinidad. Caso más o menos similar con la inhibición no competitiva, donde aquí no hay cambios en la afinidad, ¿verdad? Donde se presenta la misma Km, que podemos observar tanto en el gráfico de Michaelis-Menten como en el gráfico de Line-Weaver-Burke, pero sí la velocidad máxima se ve afectada. Esto debido a que generalmente este tipo de inhibidor se une al complejo enzima sustrato, formando el complejo enzima inhibidor sustrato, y con ello, bueno, pues este tipo de inhibición se ve también reforzada cuando nosotros aumentamos la concentración de sustrato, ya que pues va a haber más complejos enzima sustrato, y ahí es donde generalmente este tipo de inhibidores no competitivos se unen. Por último, tenemos la inhibición de naturaleza mixta. No hay una representación clara, pues, en una fuente confiable respecto al gráfico de Michaelis-Menten,
pero sí una representación de el gráfico de Lineweaver-Burk, donde podemos observar que la intersección entre nuestras curvas no ocurre exactamente, ¿sí?, en el eje de las Y. Por tal motivo, cuando esto ocurre y después de cerciorarnos efectivamente que no ocurre la intersección exactamente en el eje, pues podemos categorizar a este tipo de inhibidor como de naturaleza mixta, ya que no se comporta como ninguno de los anteriores que acabamos de describir. De cualquier forma, cuando se obtiene este tipo de resultados, pues se recomienda hacer otro tipo de ajuste para corroborar el resultado. Estos ajustes, recordar, son a través del método de Lineweaver-Burk. Pero también existe otro tipo de ajustes como el método de Hedy-Hopstein, el cual, bueno, sería conveniente utilizar cuando obtenemos pues un resultado de esta naturaleza solo para corroborar el resultado.